cuentistas, otra semana más. En el vídeo de hoy os traigo el resumen de las últimas lecturas. No os olvidéis que estamos también con el bloque de relecturas. En el próximo vídeo os traeré la reseña de El nervio óptico de María Gainza, que es la última relectura que acabo de realizar. Y sin entretenerme más, voy a pasar a hablaros de unas obras en clave femenina y significativas. Espero que os guste. Voy a empezar con una autora que no conocía. No conocía además porque tiene publicado muy poquito. Estoy hablando de Sonia López Maestro. La nieve cubrirá todas las cosas. Esta obra fue premio Camilo José Cela de novela Ciudad de Palma en el pasado año, en el año 2024. ¿Qué nos encontramos en esta narración? Bueno, pues nos encontramos, como digo, una historia en clave femenina. La protagonista es una mujer, es Luisa, que ya siendo mayor, ya una mujer anciana, decide contar su historia. Luisa había nacido en Madrid en los años 50 del siglo pasado. Nació en una familia quinquimerchera con pocos recursos económicos, con poca educación, con poca cultura, y se va a servir a casa de doña Paquitina, que es una señora de clase media acomodada, tiene 3 niños pequeños y decide poner a trabajar a Luisa en su casa para que le ayude en las labores del hogar y para que le ayude en la crianza de sus niños. Bueno, ¿qué descubre Luisa cuando llega allí? Un calor inusual. Con tantos fríos que ella había pasado en su casa, en su vivienda humilde, pobre, de la periferia, siempre esos inviernos fríos de Madrid, sin recursos para poder entrar en calor, allí descubre un hogar con la estufa siempre encendida, pero quizás esto es un símbolo, porque realmente en ese hogar va a encontrar el calor humano que no había encontrado hasta entonces. Doña Paquitina se preocupa por su educación, se interesa por arrancarla de esa marginalidad, y hombro con hombro viven, comparten y crecen las dos a la par. Es una narración serena, es una narración entrañable donde dos mujeres gestionan sus vidas sin victimismo y con una evidente generosidad la una hacia la otra. Cada una con sus recursos y posibilidades le ofrece a la otra todo cuanto puede. Es una historia de solidaridad, es una historia de superación personal. Los diálogos entre ambas me parecen tan verosímiles, tan entrañables, tan auténticos. Hablan del día a día y la historia también habla evidentemente de esa cotidianidad, de esas pequeñas cosas, quizás de todas estas minucias que nos acercan a la felicidad o como poco pues a una vida agradable, a una vida serena. Es un trabajo de amor, es un trabajo de memoria que realiza la autora Sonia López Maestro, con un lenguaje claro, con un lenguaje directo. Los escenarios son Madrid, en primer lugar, en la primera parte de la narración, y después es la ciudad de Granada, la ciudad andaluza, Granada. Luisa encuentra su lugar, Luisa encuentra el amor, Luisa aprende a leer, a escribir, aprende a poder habitar con dignidad. Es una historia, como digo, sin grandes hazañas, no es una historia trepidante, pero es una historia muy serena, es una historia que a mí me hizo pasar unos ratos pues muy agradables. Entonces, desde el canal queda dicho y recomendado La nieve cubrirá todas las cosas, una obra de Sonia López Maestro.
Y ahora, ¿con quién voy? Todos los que seguís el canal sabéis que descubrí a la autora colombiana Piedad Bonet, y la descubrí así por casualidad. Óscar y yo fuimos una tarde a pasar el rato al centro de Valencia, y cuando vamos al centro pues nos gusta mucho pasar por librerías, buscar. ¿Y qué encontré? Ya os lo traje en su momento, os lo presenté. Daniel, Voces en duelo, un poemario escrito a dos manos por Chantal Mayar y Piedad Bonet. Este fue mi primer acercamiento a la autora colombiana, y no fue un acercamiento sencillo, porque esta obra, como os expliqué, la han construido dos madres con parecidos horribles. Tanto Chantal Mayar como Piedad Bonet son de la misma edad, tuvieron ambas un hijo, cada una un hijo, al que además pusieron Daniel, y las dos perdieron a sus hijos muy jóvenes, ambos, porque los dos decidieron quitarse la vida, los dos se suicidaron. Bien, ellas se encontraron por mera casualidad. Piedad Bonet de repente coge un libro, empieza a leer y descubre una historia que es prácticamente idéntica a la suya. Descubre el dolor, el grito de una madre ahogada tras la pérdida de su hijo, y entonces decide contactar con Chantal Mayar, deciden verse y al final la historia remata con un encuentro, si no recuerdo mal, aquí en Málaga, en la ciudad malagueña, andaluza, aquí en España, y las dos se suben a un escenario cara a cara en penumbra y bueno, recitan cada una parte de su poemario. Y aquí es lo que encontramos. Aquí viene recogido viene recogida esa puesta en común entre ambas autoras, en este caso más que autoras, entre ambas madres. ¿Qué me ocurre cuando leo Voces en duelo? Pues que necesito descubrir más de Piedad Bonet, y bueno, pues enseguida acudo a hurgar en su obra y bueno, pido consejo a través del canal, y algunas seguidoras pues me recomiendan. Y es lo que os traigo hoy, dos obras de Piedad Bonet que me han fascinado. En primer lugar, leí La mujer incierta. Si no entendí mal, creo que esta es una de las últimas obras de Piedad Bonet. Es un libro de ensayo autobiográfico donde la autora usa fragmentos de su vida para ofrecernos, o para ofrecerse, mejor dicho. Iba a decir para ofrecernos, no, para ofrecerse ella misma perspectiva y sentido. Habla del universo femenino, que al final de cuentas es su propio universo. La niñez, la adolescencia, la juventud, la enfermedad, el despertar sexual, la religión, la educación, así hasta llegar a la mujer mayor, que es hoy en día. Vamos a ubicarnos. Colombia, años 60, 70, años 80, una generación de mujeres que estudió, que pudo estudiar en la universidad, una generación de mujeres que participó en política, que pudo acceder al mundo laboral. Esa fue ella, una de ellas fue Piedad Bonet. Todo ello, como bien sabemos, la gran mayoría de veces sin renunciar a la maternidad, sin renunciar a la carga de una casa, de una familia y al cuidado de todos sus miembros. Pues ya sabemos esto, el peso que supone. Y aunque habla de años pasados en La mujer incierta, todos sus argumentos, todas sus explicaciones, todos sus ejemplos,
todo lo que ella nos comparte no ha perdido vigencia, sigue teniendo idéntica importancia que hace tantísimos años. Se rebela contra arquetipos añejos, porque Piedad Bonet no tiene miedo y sí muchísima valentía. Es algo que ella entiende como necesario. Y toda su narración la realiza con un lenguaje directo, un lenguaje poético que tanto me gusta, capaz de mostrar cada una de sus fortalezas y vulnerabilidades, porque además en esta obra habla de su experiencia como mujer que padece o que padeció hipocondría, y nos lo comparte con tal naturalidad que es que no nos queremos perder detalle. A mí me ocurrió eso. En todos los libros que os voy a ir comentando de Piedad Bonet, lo que me ocurre es que no me canso, necesito seguir avanzando, porque nos lo va dando con tal sutileza, con tal delicadeza, tan a poquitos, que queremos descubrir, y es todo tan interesante que queremos descubrir constantemente un poquito más de esta autora, que se adentra y que realiza un ejercicio de valentía y de sinceridad, porque para ser sinceros generalmente hay que ser valientes. En La mujer incierta también deja entrever, no profundiza, pero sí pasa de puntillas, aletea sobre el tema tan doloroso que fue el suicidio de su hijo pequeño. Piedad Bonet tiene 2 hijas y el tercero fue Daniel. Bueno, pues pasa de puntillas, pero ahora vamos a profundizar más en este tema. Y ella se plantea y se pregunta, ¿cómo contar la historia de una misma? Y a través de esta pregunta plantea, una se construye a través de esta narración o reconstruye su identidad, porque es cierto que los recuerdos involuntariamente los modificamos. Bueno, pues al agarrar esos recuerdos, traerlos al presente y hacer ese ejercicio de escritura, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Nos estamos construyendo o reconstruyendo a través de esa modificación inevitable del recuerdo. Bien, desde la cotidianidad y sobre todo desde la sencillez, pues en esta obra nos desvela qué es lo que la ha convertido, al final de cuentas, en esa mujer incierta. Es un texto bello, es un texto comprometido y es un texto, en mi opinión, necesario. Y cuando clasifico en las lecturas que realizo de texto necesario, es cuando siento que no es una obra de mero entretenimiento, sino que da un pasito más allá, es una obra de las que tanto me gustan, una obra que transforma al lector. Entonces, La mujer incierta, maravillosa obra de Piedad Bonet, y qué buena apuesta hizo Alfaguara al llevarse a esta autora con su sello. Me parece majestuosa la obra de Piedad Bonet, pero no porque sea una obra donde la autora realiza acrobacias ni remata con un triple salto mortal. Es una escritora sin mucha floritura, pero es tan bella su narración que no os la debéis perder, no os la podéis perder, por favor. Esta obra de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, pues es entrañable. Aquí, antes de empezar a hablaros de este ensayo, de este texto, voy a leer, porque fue una página que
me cautivó. Y en esta página, que os voy a leer, no os voy a leer 8 o 10 líneas, es prácticamente al final de Lo que no tiene nombre, la autora se pregunta ¿por qué ha escrito sobre la muerte de su hijo Daniel? Y dice así: el haberlo vivido ella en primera persona, al haber sido ella la madre, dice, da derecho, sí, pero me pregunto por qué lo hago. Y ahora voy. Quizá porque un libro se escribe sobre todo para hacerse preguntas. Porque narrar equivale a distanciar, a dar perspectiva y sentido. Porque contando mi historia, tal vez cuento muchas otras. Porque a pesar de todo, de mi confusión y mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras. Porque, aunque envidio a los que pueden hacer literatura con dramas ajenos, yo solo puedo alimentarme de mis propias entrañas. Pero sobre todo porque, como escribe Millás, la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Aquí a mí ya directamente me derrumbo. Pues sí, llevas razón, Piedra Bonet, llevas muchísima razón. Bien, en este libro es un ensayo, como digo, autobiográfico, donde la autora cuenta el esfuerzo de una madre por aceptar la muerte de su hijo, de su tercer hijo, de su único hijo varón, del pequeño. Daniel, de 28 años, tras lanzarse desde una azotea a 6 alturas. Para ello se sirve de la escritura, redescubriendo a un hijo que ya no está. En este trabajo existe una evidente capacidad para abordar temas dificilísimos de gestionar, como son, ya lo estamos diciendo, la pérdida prematura de un hijo, el suicidio, que es un tema tan controvertido, y la enfermedad mental. Sin violencia, esto lo recalco con muchísimo agradecimiento. No hay violencia en su narración, no hay violencia en sus palabras, y yo lo agradezco. Y con muchísima maestría deja en evidencia la precariedad del sistema sanitario actual en cuestión de salud mental, en cuestión de enfermedades como la de su hijo. La deshumanización por parte muchas veces de los médicos, que tratan al paciente sin mirarlo a los ojos, que tratan al paciente como un número más, como uno que tiene que pasar porque después viene el siguiente. El escaso conocimiento por parte de la sociedad, que obliga muchas veces a la vergüenza, obliga al enfermo a esconderse, y todo esto pues convierte la enfermedad en un trance y en un proceso muchísimo más complicado, muchísimo más tragoso. Habla del profundo dolor que vive el enfermo, eso por supuesto, pero de ese dolor también de su entorno más cercano, de esa impotencia, de esa incapacidad por parte de los seres que rodean a la persona que padece. En este libro nos encontramos el dolor, por supuesto, sin lugar a dudas, es la columna vertebral, pero también nos encontramos latigazos de remordimiento, también nos encontramos ese miedo al olvido. La madre muchas veces lo pone sobre el tapete. Ostras, se me está desdibujando la cara de mi hijo. Ahora miro fotografías, estaré perdiendo el recuerdo vivo. No todos esos encuentros con mi niño, todas esas risas, todos esos gestos, toda esa espontaneidad. Ahora solamente puedo revisar fotografías, que es algo quieto, que es algo estático,
llegará un momento, ese momento cruel en que se desdibuje mi hijo, en que haya cierto olvido. Y hay vacío, hay muchísimo, muchísimo vacío. La autora aporta también fragmentos de otros libros, de otros autores, que utiliza para mostrarse ella con mayor claridad, y a mí esto me gusta mucho, no en esta obra en concreto, sino en todas las obras, cuando los autores se sirven de otros autores, de otras obras, de los mejores fragmentos o los fragmentos que dicen lo que ellas como autoras o como autores quieren expresar. Me gusta mucho porque me parece muy dinámico, muy vivo, muy entretenido. Habla de la ferocidad del destino, muchas veces algo a lo que no podemos escapar. Habla sobre el dolor de una madre cuando tiene que dejar ser al hijo a pesar de que vea el dolor, a pesar de que vea incluso el error. Hay que dejar que el hijo continúe, que el hijo decida, que el hijo tropiece y caiga. Cuando una madre debe cuidar y cuando una madre debe o tiene que ser testigo de lo inevitable. Lo que no tiene nombre es de Piedad Bonet. Es un libro de una belleza dolorosísima, pero también es un libro, como he dicho, de la mujer incierta, un libro necesario. Me ha gustado muchísimo. Continúo porque voy a empezar ya con esta autora. Voy a triturar toda su obra con muchísimo entusiasmo porque lo ofrece. Este entusiasmo no es que nazca de mí, sino es que la autora ofrece ese entusiasmo y no queda otra. Voy a seguir con su poemario Lo terrible es el borde. Aquí lo tengo. Ya os lo contaré, os lo traeré al canal. Y qué decir, pues que estoy encantada con esta autora. Me parece una autora muy sencilla, pero contundente. Y eso a mí me gusta. Así que decidme si habéis leído vosotros y vosotras algo de Piedad Bonet, si sobre este tema que acabamos de tratar conocéis alguna otra obra. En fin, decidme, que sabéis que agradezco muchísimo vuestros comentarios, vuestras aportaciones, y sin más me despido hasta la semana que viene. Os espero. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.